hemos visto cosas que es como que, bueno, amiga, creo que oficialmente mucha gente sabe quién eres y están diciendo cosas así, ya sabes, como tengo que reírme. Muchas jugadoras de fútbol que a mí me encantaban. Eso también me cría alrededor de mujeres poderosas y es muy especial ahora poder también sentirme que yo puedo hacer eso para alguien. Ella me dice, dame un wishlist de cosas que a ti te gustan, como está Arcane ahí, yo creo que número 1, número 2. No se tardó mucho tiempo después de eso. Vamos a ir a los estudios de Arcane que te quieren conocer, a ver si sales en el Season 2, en el soundtrack. Y yo, qué bueno. tiesa. Yo creo que con el mismo Raúl llegué a hablar en un momento, lo conocí antes de como música, estaba como en la onda de tatuajes, Joy Santana y Bright, y eran personas que estuve a nada de tatuarlos. Yo soy de P***R, es muy importante para mí poder dar esa visibilidad también, involucrarme con artistas que dan esa visibilidad, como que es nuestra casa, no nos queremos ir de ahí. Bienvenidos a nuestra cara C de la música. La cara C de la música. Ella se ha convertido en una de las referentes de la generación Z por su autenticidad, su valentía y su libertad para expresar quién es en todos los aspectos de su vida, incluso en el sexual. Ha ido marcando las calles con sus rotuladores, las pieles con sus agujas y los sentidos con su música. Hoy llega a cara C, Young Miko. Miko, muchas gracias por estar aquí. Claro, gracias por tenerme. Estamos en el segundo episodio de Cara C, que lo sepas. Total. Sí, brutal. Nuestra madrina fue Nati Natasha, Sí, una genia, y me encanta que seamos mujeres, que estemos aquí hablando de música y hablando de proyectos, y es un placer de verdad tenerte porque yo creo que eres un referente para la gente joven, para la nueva generación. Así que por ese lado y por tu naturalidad yo quería darte la enhorabuena porque creo que es algo que nos faltaba y que tú encarnes eso es algo muy bueno, así que de verdad que gracias. Lo aprecio mucho. Estoy como en una posición como de entrevista, ¿no? En este momento, pero en verdad es algo que tú más o menos ya has hecho porque entrevistaste a Billie Eilish. Oh, sí, o sea, tú has sido yo en algún momento, ¿no? Claro, tuve mi momento de entrevistadora yo. ¿Y qué tal fue ese momento con ella? En verdad fue muy cool, ella fue fácil hablar con ella, como es una persona muy dulce también. Y tuve la oportunidad de hablar con ella un poco antes de la entrevista, eso también pude como romper el hielo un poquito ahí. Me encontré en la posición de hacer mi asignación antes de hablar con ella, ¿viste? Quería que le gustaran las preguntas y en verdad fue muy divertido, nunca he hecho algo así. Está aquí haciendo un ejercicio de empatía contigo, ¿no? Como, ¿qué te habrías preguntado tú a ti misma si hubieses sido tú, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo le pregunté eso hasta de su perro. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo fue ese momento? No sé, ¿sentiste ahí una conexión especial con ella? ¿Crees que hablasteis algo más de trabajar incluso juntas? Sí, total. Aunque no fue mucho el tiempo que tuve con ella antes de la entrevista, pudimos hablar de estupideces, hablamos de la gorra que a ella le gusta ponerse y ojalá tenga la oportunidad de poder seguir compartiendo con ella fuera de cámara y eso porque sentí que cliqueamos muy cool, como que seríamos buenas amigas. Sí, estaba todo el mundo en redes sociales como fantaseando Sí, ya sí, con esa colaboración. Tienen que calmarse un poco. Me parece una genial. Luego seguiremos hablando de Billie porque creo que también es un referente también en el mundo anglosajón como tú lo puedes ser en la música hispanohablante. Pero al final yo creo que todos venimos de un sitio, de unos referentes, y sí que te he escuchado a ti muchas veces hablar de mujeres que han sido referentes para ti, como puede ser Lauryn Hill, por ejemplo. Muy grande referente para mí. Sí, Doechii también la nombró en su discurso en los Grammy. Sí. Lauryn Hill la sacó recién a ella y cantaron doo-wop, si no me equivoco. Sí, es increíble. Entonces, qué momentazo. ¿Cómo te sientes tú también siendo referente en este momento, ¿no? Formando parte de esa escena también hip hop y que salgan nombres como Doechii, como tú? Creo que es un momento muy lindo para estar vivos, ¿sabes lo que digo? Me encanta poder escuchar tanto nombre fémino cuando se habla de cualquier tipo de género en la industria ahora mismo. Y es muy especial poder sentir que se incluye mi nombre ahí y que va a ser algo que espero que de aquí a varios años también se siga mencionando y quede marcado en la historia de una manera positiva y de una manera que haya aportado ya sea a una persona como haya aportado a millones y definitivamente me llena el corazón de mucha felicidad y de muchas ganas de seguir trabajando, de seguir involucrándome en todo lo que pueda involucrarme, de seguir instruyéndome en maneras en las que puedo apoyar mientras me sigo divirtiendo también, ¿sabes? Y también aplicármelo a mí mismo, I'm just a girl también, en verdad, al final del día yo tengo mis referentes y las personas a las que yo admiro mucho y me parece muy especial poder devolver ese favor hacia futuras generaciones también.
Y de cuando eras pequeña, ¿qué sientes que has aprendido de toda esa escena y de todas esas referentes? Yo creo que, tipo, me daban ganas de ser como una superhéroe, ¿sabes lo que digo? Sí. Como que, por ejemplo, habían, más allá también de cantantes, habían muchas jugadoras de fútbol que a mí me encantaban. Yo era muy fan de Marta, de Brasil, Abby Wambach, de Estados Unidos, Jennifer Maroschan, que era alemana, si no me equivoco también. So, me crié también jugando deportes también, so, también me crié alrededor de mujeres poderosas. Yo considero a mi mamá la mujer más poderosa que yo conozco también. So, definitivamente en mi infancia tuve mucha de esa influencia y me definieron ahora así como persona. Y es muy especial ahora poder también sentirme que yo puedo hacer eso para alguien. Bueno, sé que aparte de tu mamá tienes como mujeres en tu equipo, Sí, claro que siempre sí. hablas de Mariana, ¿no? Siempre Claro, está Mari, contigo sí, también, desde siempre. jugabais al fútbol juntas, Jugábamos ¿no? juntas, sí, así nos conocimos. Qué bueno. Sí. Y de ese momento, ¿no? De esa disciplina, de cuando tú jugabas al fútbol y estabas rodeada de mujeres, que ahora Ujú, también lo vemos muchísimo, que afortunadamente hay niñas que ya quieren ser futbolistas, total. que tiene tanta importancia. No sé si has aprendido o estás como incluyendo esa disciplina de lo que aprendiste en el fútbol ahora que vas al estudio, ahora que haces Sí, música. 100% lo que es, como mencionaste, la disciplina, la dedicación, el trabajo en equipo, em, trabajar, uno entrena para un partido meses antes, cuidado si un año antes para entrar a un equipo también, trabajar para cosas o planes a largo plazo, como metas también un poco más a corto plazo, me han definido mucho a la hora de ir al estudio. A mí me gusta ser puntual, me gusta llegar a tiempo. Me gusta ser respetuosa con las personas a mis alrededores. A mí me gusta hablar en plural, como cuando yo hablo de un álbum o de un tema, como siempre voy a mencionar a todas las personas que trabajan conmigo en ese proyecto porque me siento como cuando jugaba fútbol, como el delantero no mete gol si el del mediocampo, la defensa y así sucesivamente no están todos conectados. Y creo que lo he hecho desde tan chiquita, estar rodeada por un ambiente así de trabajo en equipo que hoy día no podría visualizármelo sin personas a mi alrededor a las que yo pueda mirar, pedir opinión o sentir que me apoyan y que tengo a alguien que me va a poner las manos en la espalda si me recuesto, ¿sabes? O si me caigo, lo que sea. Y creo que ha sido una ventaja y una enseñanza muy grande a la hora de entrar también a este tipo de industria. Es otro tipo de juego también, como que tan movido y tan rápido, tan rodeado de tanta información, que poder estirar los brazos y sentir a mi gente alrededor mío ha sido súper crucial. No sé si sigues jugando al fútbol, ahora La si tienes verdad es algún que ratito. no, sí, la verdad es que no, pero todo el tiempo tengo amistades que juegan por diversión y siempre me están invitando. Tengo que ir. Ese momento no te dio como pena decir, Total. o simplemente como que ocurrió y ya está. Sí, me dio una mezcla de ambas, ¿sabes? Como que a mí me encantaba el fútbol, so cuando me cambio de recinto y pues recibo la noticia de que no puedo jugar por un tiempo, era como, no, ¿cómo va a ser? Yo estaba tan envuelta. Yo me quedé jugando un poco como en clubes, fuera de universidad y eso, pero yo estudiaba en el área metropolitana, en Río Piedra, y después el área de San Germán es el oeste de la isla, Sí, sé que so de Río Piedras es Mike Towers, me parece, ah, ¿no? sí, yo siento Creo que que es de sí. allá. So, todos mis equipos estaban en el área metro y yo estaba en el área del oeste y yo no tenía carro ni cómo llegar, como que de repente todo se empezó a complicar, las clases, los estudios, empecé a tatuar también y de repente fue como que poco a poco paré de ir hasta que yo dije, mira, creo que no puedo ir por un tiempo, como que se me está haciendo muy difícil poder subir al pueblo que era tan lejos para mí en ese entonces. Y de repente, no sé, yo soy así, yo cambio así rápido Bueno, te ha salido muy bien. gracias a Dios. Y pues me quedé tatuando y de repente estaba en la música también. Me interesa muchísimo esa parte artística, pero antes como volver un poco a lo que tenemos más aquí cerquita, que es ATT, Ujú, que es ese último álbum que has sacado, ujú, que comienza además con una parte muy personal, que es Rookie of the Year, que es sí, con una voz en off de tu padre, de mi ¿no? papá, sí. ¿Qué te llevó a pensar, voy a abrir el disco con mi padre? Este, la verdad es que salió bastante orgánico. Yo quería abrir
abrir mis puertas así como que de mi vida personal y de mi infancia de una manera más personal. Y esto fue medio random así. Mi papá trabaja desde mi casa de toda la vida y él tiene tipo una oficinita, como un cuartito que es su oficina en casa y eso lleva desde que yo tengo 1 año en mi casa, yo tengo 27 ya. Y él tiene un teléfono de estos de cable, de los grandes así, Los antiguos. los amarillos, que tú dejabas voces de notas de voz en el Sí. teléfono que se compró con la casa, como que tan pronto la casa empezó a existir. Y ese teléfono todavía está. Qué Y bueno. él como que, yo creo que él estaba como medio haciendo un resaque de la oficina o algo. Y me dice, mira lo que acabo de encontrar. Y lo conectó. Y había mensajes de voz mío, de mi hermano con 4 años, tipo, hola papi, como que saqué A en el examen de no sé qué, como cosas. Hola papi, te amo, estoy de camino a casa, como sí, como unas cosas muy tiernas y ahí todo como me prendí un biombo y ese audio específico era también como que el teléfono me hizo querer usar voces, notas de voz de mi mamá, mi papá y mi hermano. Y el que se usa específicamente en el intro también es de un video muy viejo que yo le estoy enseñando a mi papá una gorra que yo dibujé. Y ahí es donde él está diciendo, esto lo hizo María Victoria, qué sé yo. Y, y me pareció muy especial cuando él dijo, esto lo hizo María Victoria, me hizo pensar en todo el proyecto y dije, el disco tiene que empezar así, con esta voz, con esta nota de voz. Y después más adelante surgió la de mi hermano, que es el que está cantando el final, Qué bueno. está al final de Pino Grigio. Y después tuve una conversación muy linda con mi mamá y ahí surgió la del medio y ahí sentí que todo como que se completó. Aparte yo quería que ATT tuviese mucha influencia de las cosas que yo escuchaba cuando chiquita y muchas de las cosas que yo escuchaba era gracias a mi papá y a mi hermano también, así que todo como que me tenía mucho sentido y Sí. terminó siendo una composición muy linda. Se condensa todo como en 45 minutos, no sé cuánto Algo así, sí, dura como el 45 álbum, minutos, como correcto. si fuese toda tu vida ahí metida en un ¿Verdad? solo álbum. Tan rápido. Sí, pero además veo que lo que estás diciendo, lo que tiene mucho sentido porque hay de todo. Yo creo que Ujú, de todos los estilos, incluso hay una cosa que me ha gustado mucho ver de ti y es que ya no estás rapeando tanto, sino que ujú, también cantas, ¿no? claro. Y como que lo dejas súper claro en el álbum. Sí, sí, Me parece sí. muy bueno también. De pronto hay sonidos como más de consola, de videojuego, que no sé si se llama Sí, 8-bit o algo claro, como así. Tamagotchi, por ejemplo. Y todas Sí. esas referencias, ¿cómo las incluiste ahí, ¿no? Como dijiste, quiero meter todas estas cosas aquí en ATT y que tengan sentido, ¿no? Yo creo que desde que yo estaba terminando mi proceso con Trap Kitty, ya yo sabía que yo quería que ATT tuviese mucha influencia de lo que estuvo muy presente en mi niñez. Y pues yo me crié mucho en la época de el PlayStation Ujú. 1, el Game Boy, el GameCube, Guitar Hero, nosotros vivimos esa era de pasar de lo análogo a lo Sí, digital y yo tengo muy presente ese cambio en la vida. Yo me acuerdo cuando se abrió Instagram por primera vez, por ejemplo, yo también. y que era medio tipo solo de celebridades, ¿sabes? Como solo Selena Gómez tenía Instagram, Miley, y quise como medio tener eso presente en el proyecto, incluyendo muchas cosas que yo escuchaba, por ejemplo, en Tres Tristes Tragos, como yo pensé mucho en la banda de TLC y así sucesivamente, Yo creo que tiene mucha coherencia, sobre todo el álbum. ¿cierto? Y siento como que entonces has hecho como al revés, ¿no? Como que empezaste cantando más y la gente te conoció Sí. más en el plano más urbano, más Ujú, hip hop, ¿no? ujú, Fue como justo al revés. Y total. aquí has vuelto a decir, no, no, perdona, yo ¿Entiendes? hago esto, ¿no? Yo como que me salí de mi zona de confort, de quería Sí, sí. cantar y me puse como a rapear y de repente me sorprendió mucho que eso fue lo que enganchó de primera instancia al público. Y después poco a poco Es fui curioso. como que, mira, yo hago esto también me gusta mucho, igual a mí me encanta hacer ambas cosas, so quería poder darle todo un poco y continuar dándole todo un poco. Bueno, también lo has hecho con Cani García en Ujú. esa No, bachata. sí, una bachata, nunca había hecho una bachata. ¿Y qué tal haciendo bachata? Me encantó, fue súper divertido y fue idea de Cani también. Ella, cuando ella me manda el tema, ella me dice, quizás es algo que no te esperas, pero si no me equivoco, ella me comentó que era su primera bachata también y ella quería tratar de meter mi esencia y mi color en algo que quizás la gente no se hubiese Ujú. esperado
y fue súper divertido. Yo siempre había querido hacer una bachata, mi primer tema con Cani, que es una artista y una persona que admiro tanto. Fue muy divertido, el video fue bien divertido, yo me llevé increíble con ella. Ella me mandó un verso escrito también para mí, porque al principio me dio trabajo entrar un poco como que tipo, no sabía si quería chantear, no quería rapear, lo que si quería cantar, y era como que yo misma como que me trabé un poco y me separé de un momento de la canción y dije, déjame escucharla de aquí a 3 días, y ahí Cani me mandó como que un verso que me prendió un biombo a mí también, y de ahí yo me dejé llevar y logré entrar. Claro, es como, tú tienes claro cuando llegas al estudio las cosas que tú quieres también cuando es tu proyecto. Ujú, Por ejemplo, has trabajado mucho con Fade. ujú. No sé si ahí ya te haces más pequeñita, en plan, bueno, lo que diga Fade, o tú impones bien tu criterio y lo que tú deseas. Yo creo que me pasa de ambas cosas, pero casi siempre los features que yo he logrado que se den han sido porque fueron bien intencionales y bien precisos para esa persona. Por ejemplo, con Classy, yo venía toda esa semana que lo único que quería escuchar era Fade, y era como que quiero hacerle algo así y que diga esto y que diga lo otro, y ya pues cuando se lo enseñé era como... Mira, bro, si te corre, ¿entiendes? Si te gusta, como que si no, no pasa nada, como que podemos seguir creando, pero él se quedó enamorado desde la primera vez que la escuchó, y me ha pasado con otras colaboraciones también que he hecho, pero me pasa también de todo un poco a la hora por lo menos de crear para mí. Hay veces que yo entro al estudio y tengo que sentarme como, si a ver de qué quiero hablar hoy, o a veces Mauro me presenta una idea, a veces Mauro sabe mejor qué es lo que yo quiero decir que yo misma, como estamos tanto tiempo juntos. Y en otras ocasiones yo llego con una idea demasiado clara. Quiero este tempo, este color y quiero hablar de esto. So, creo que es mágico también poder entrarle a un proyecto de distintos ángulos y distintas maneras, porque así también el resultado siempre va a ser, no sé, como especial y único. Me parece muy bonita tu relación con Fade Ujú. y con Colombia también, aparte de Puerto Rico, ya hablaremos, pero no sé cómo te llevas con él, porque al final grandes éxitos que has tenido en tu carrera son con Fade, Total, como Blind, como Classic 101. No claro. sé cómo es ahora tu relación con él, os llamáis mucho, estáis hablando todo el rato. De hecho, sí, o sea, nosotros nos escribimos. Fercho es una persona bien, no sé, como bien humilde y bien humana y bien él mismo. Yo me llevé súper bien con él desde que lo conocí. Y hoy día es una persona que randomly me puede mandar un TikTok o felicitarme en Año Nuevo como felicidades, o si subo que tuve tal concierto en un lugar y me contaba que chimba, como felicidades, reina, te mando un abrazo. Ha sido bien lindo poder compartir toparte con este tipo de personas dentro de una industria que está quizás tan llena de tanta información, y poder como seguir desarrollando lo que me gustaría llamar una amistad allá a este punto, y ojalá pueda seguir colaborando con Bueno, él. y Yo con soy muy Carol fan. también, que has colaborado. ¿Perdón? Con la bichota, con Claro, Carol. que la mismísima. Son También los la amo. padres ahora mismo. De... Me da risa que me pongan como los Fairy Odd Parents, Cosmo y Wanda, y yo soy Timmy. Es buenísimo. Yo tengo muchas amigas con las que no hablo nunca y solo nos enviamos TikToks, Ajá. que es un poco Me la pasa, relación. tengo amistades así. No tenemos No conversación, hablamos. solo Sí, tenemos... stickers también por WhatsApp, tipo, ¿entiendes? Esa es tu relación con Faith, ¿no? Un poco como Un poco de de el colega. TikTok, sí. Felicidades, amigo, igual. Que bueno, pues bueno, aparte de Fate, ya hemos dicho que tienes como tocas muchos palos en ese ATT, luego también has sacado más colaboraciones con Robbie, que es más Ujú. rock de Robbie, repente. sí. Me encanta esa colaboración, creo que es de mis favoritas porque me gusta mucho ese Qué estilo. duro, a mí me encanta ese tema, sí. Y luego de repente tenemos esa banda sonora para Arcane, Ujú. yo Con creo que uno de Stray los Kids, Tom Morello, sí. grandes referentes del rock que es Tom Sí, Morello. total. ¿Cómo ha sido también todo eso, no? Porque creo que eres muy fan de Ujú. Arcane y creo que eso te Muy, conecta bastante muy con... fan de Arcane. La de Robbie fue, por ejemplo, a él yo lo conozco desde hace mucho tiempo, Ujú. desde que estoy sacando 105 Freestyle, y siempre tuve una relación con él de cómo nos escribíamos por redes, o nos encontrábamos en conciertos y cosas, y siempre fue una persona bien dulce, que fui muy fan de él, y se me topó con ese preview de él, de Sorry, es que soy bipolar, y yo quedé loca. Yo jodía a mi equipo, yo decía, ay Dios mío, necesito estar en este tema. Y el pobre santo lo pusieron a sudar a él también, porque él había anunciado fecha, y después salgo yo que quiero estar, y esa colaboración se dio porque simplemente yo
soñaba con la canción, tipo, necesitaba ser parte de ella, o un remix, no sé, lo que sea. Y después también con la de Arcane, tipo, yo sentándome con Mari, con mi equipo, como ella me dice, dame un wishlist de cosas que a ti te gustan, como marcas que te gustan, series que te gustan, y pues, obviamente está Arcane ahí, yo creo que número uno, número dos, en las cosas que a mí me gusta y que consumo. Y no se tardó mucho tiempo después de eso, que ya Mari me dijo, mira, vamos a ir a los estudios de Arcane que te quieren conocer a ver si sales en el Season 2 en el soundtrack. Y yo, Qué bueno. tiesa, yo quedé fría. Entonces fuimos a los estudios de ellos en Los Ángeles y estuvo increíble, tienen el mundo hecho allí. Yo parecía una niña chiquita, yo ya no te voy a mentir. Yo soy bastante llorona. Entonces fue súper especial, me regalaron como tipo action figures, así juguetes que no han salido y pude ver la pelea final antes de que el Season 2 tan siquiera se anunciara el trailer. Fue súper surreal, creo que nunca me esperé que iba a ser parte del mundo Arcane. Y lo de Stray Kids y Tom Morello, yo le dije a él, habla claro, tú pusiste todos los nombres random en Es un que es como, papelito y los sacaste, estos tres son. o sea, como de repente K-pop, de repente rock, de repente, o sea, no tenía Claro, como, pero a la vez rap sí que tiene español, ¿sabes? sentido, Sí, como total. referentes de la escena, me parece muy bueno. Y sobre todo que te haga tanta ilusión formar Ujú, parte de Arcane porque siento, yo de pequeña, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho One Piece. ujú. Brutal, tremenda Es serie. más como algo más antiguo, ¿no? Pero yo Total. recuerdo una entrevista del embajador del Japón aquí en España que decía Ujú. que Doraemon había hecho más por la cultura japonesa que cualquier japonés, ¿no? Y siento que este tipo de cosas como que ayudan mucho también a diversificar y a que cuando yo era más pequeña recuerdo que aquí era como un mundo que podía parecer más freak o más Ujú, friki, que no ujú. sé. Y ahora es algo que llevamos como un estilo y como que está Total. muy presente y creo que artistas como tú lo estáis haciendo. No sé, creo que hay una canción que es Puerto Rican Mami, en la que Ujú. hablas de Asami Sato Asamisato, también, sí. de la Inda de Corra. Todo eso está muy presente en Sí, ti sí. y, por ejemplo, en España, la Rosalía también ha abrazado Ujú, mucho ujú. todo ese tema de Del Japón. anime, sí, total. ¿Tú cómo te sientes como plantando todo eso en tu Ay, yo música? lo amo, es que me divierte mucho. Aparte me sale natural, como es algo que consumo tanto. Yo soy una persona bien visual y yo creo que eso es lo más que me gusta del anime. Es tan colorido, no hay límites en lo que, obviamente al ser una animación, no hay límites en lo que el personaje puede hacer, el poder que tenga o de repente esta persona tiene una cabeza de panda pero es una persona normal, ¿sabes? Como, y pues no sé, me tripea mucho, me hace sentirme muy curiosa en qué estaba pensando esta persona cuando escribió esto y me hace querer involucrar ese tipo de color y ese tipo de estética. Yo cuando me pinté el pelo blanco como que mayormente fue por Killua y también tuvo que ver mucho con Princess Yue, que ella es la princesa de la luna en el mundo de Avatar. Y pues yo dije, ay, voy a parecer muy anime y como que eso era como que la onda que quería y tuve pelo rosa por mucho tiempo también, antes de toda la música, y era por Zero Two, ella es la de Darling in the Franxx. Vale. Ella tiene unos cuernitos rojos, quizás la has visto, ella anda mucho por ahí por el mundo del anime. Y pues le involucro demasiado, viste, las letras de Asami Todo. Sato, sí. Es que me gusta mucho porque digo, al final todo lo que va haciendo Miko es por algo relacionado con el anime y te pones a Total, buscar total. y me parece muy interesante también. No sé si esto te viene o te conectó también de pequeña con Ujú, luego el mundo del tatuaje, ujú, del anime. total, No puede sé si ser. fue así. Claro, sí, yo veía mucho también una serie que se llama Black Lagoon, que es como de los 90 cuidados y los 80 y tardes, que veía a mi hermano mayor y la personaje principal se llama Revy. Ella carga con dos beretas 92 en la mano, eso es como, y de ahí Dios sacó lo de la barra de bereta en Vendetta también, era por la personaje Revy, y ella tenía unos tatuajes bien cool que la hacían ver, yo no sé, bien varas, ¿sabes? Como, diablo, qué malota se ve. Y eso totalmente, ahora que me lo menciona, también puede ser que desde Piojita también estoy mirando personajes con muchos tatuajes y mucha onda, y ahora de grande, tú sabes, me sale solo. Y en el tiempo que estuviste tatuando, que fueron bastantes años, ¿no? Estuve tatuando como 4 o 5 años, si no me equivoco. Y en aquel momento, no sé, ¿hay alguien especial o ahora incluso en tu carrera como artista que con tu pasado como tatuadora te haya dicho, me tatúas, porfa? ¿Algún artista que digas que te lo Ah, haya pedido a lo mejor, yo, sabiendo que tatúas y pintas bien, sí, claro? sí, sí.
Yo creo que sí llegué a hablar con varias personas. De hecho, yo creo que con el mismo Raúl llegué a hablar en un Sí. momento, lo conocí antes de como música, estaba como en la onda de tatuajes, Joy Santana y Bray, los conocía también antes y eran personas que estuve a nada de tatuarlos, creo que nunca lo se dio, pero fueron personas que se asomaron así por el amor al arte, como que mi página les llegó en PR, ¿viste? Pero chiquito, y pues hoy día los conozco de otra manera y es muy trivioso, ¿Tú a ti misma te has hecho alguno? sí. No, no hagan eso, no se los recomiendo. Salió mal. No, te lo- Spoiler, salió no mal. se lo recomiendo. Y como siempre dices, o sea, siempre te vemos como con rotuladores o pintando gorras o cualquier cosa. No sé si ahora que estás en Madrid o anteriormente que has estado en Madrid, te ha dado por taguear por ahí en alguna pared, en algún momento. Siempre. Sí. Siempre, o sea, yo puedo abrir mi cartera ahora mismo. Siempre tengo un marcador de esos se llaman los drip mops. Que son los marcadores que lo tienes que agarrar así de lo grueso que es y lo marcas y él gotea como ese efecto. Y, viste, siempre trato de hacerlo de manera respetuosa al área donde estemos y no de vandalizar. Pero yo en mi carro yo tengo cajas así también de latas de graffiti y siempre me manifiesto donde lo pueda hacer, sea un canvas, sea un muro donde se puede hacer, pero fíjate, ahora más que nunca estoy haciéndolo mucho otra vez. Sí. O sea que si ahora vamos por Madrid, es posible que en alguna pared haya algo de Puede Mico. ser, puede ser. No voy a decir mico porque no me puedo chotear así, Ah, hay pero seudónimo, hay ¿no? seudónimo, sí. No se puede decir tampoco. No, es un secreto. Bueno, si algún fan encuentra algo, que Diablo, sepa que que lo por Madrid adivine. hay Dios cosas. mío, mis fans son capaces, ahora voy a cambiarlo. Son capaces, son FBI. Ellos lo saben. Son FBI. Yo no lo sé, pero ellos lo saben. En cuanto salga esto se van a poner a buscar. ¿Verdad? Y tú a ti mismo cuando te has tatuado, o alguien más que te haya tatuado, no sé si hay alguna referencia también a algo que me parece súper importante que haces siempre, que es abiertamente hablar de tu sexualidad, por Ujú, ejemplo. ujú. No sé si algún tatuaje que llevas tiene algo que ver con eso, o está relacionado con ello, o con el mundo Wow. queer, o con... Fíjate, ahora que me lo mencionan, no sé, yo creo que no, como que nunca lo había pensado así. Yo creo que es el mismo Cupido que tengo aquí, como que es mi manera de amar y pues sea como sea. Es que me parece como importante, no Está sé cool, si sí, llevarlo en la obvio, piel, pero sí en el total, discurso que tú llevas siempre, que me total. parece muy chulo porque, no sé, recuerdo referentes como Ricky Martin, Ujú, que también costó mucho que ujú, hablasen de ese tema. ujú. Yo no sé si para ti ha sido algo totalmente natural o ha sido complicado. Yo creo que, viste, la hora de uno, eh, los tiempos han cambiado y si Ujú. continúan cambiando. So, hoy día me da mucha ternura, como que y me da mucha felicidad poder hablar con una persona bien jovencita y que sus papás y que esa persona esté criándose de otra manera donde ya no es un tabú hablarlo. Quizás yo cuando estaba en elemental y high school todavía era como que, uy, no digas Mm. eso, como esa cosa. So, quizás a la hora de como entenderme a mí misma, hablarlo con mis papás, con mis amistades, bla, bla, pues sí, fue como que fue un momento en mi vida, pero ya de grande como que yo creo que yo ni lo pensaba tanto, la verdad, como me parecía como medio obvio, ¿sabes? Como, ¿cómo voy a cantar de algo que no soy o no me gusta? Siento que se iba a notar, como no, y tampoco lo hice para que ay, la primera que hizo esto, voy a consumirla a ella porque es distinta, no sé qué. Este, Sí que no fuera por eso, ¿no? no, obvio, como era porque, pues, es quién soy y si mi mismísima madre y mi padre me apoyan y están bien conmigo, como que no me debería importar más nadie, ¿sabes? Sí, de hecho, leí que Ricky Martin lo hizo porque su padre le animó. Lo amo Eso es mucho. increíble. Y Sí, luego total. en Puerto Rico hay gente como tú o la Villana, Ujú. con la que has colaborado también en La ATT. Villana, la amo. Creo que es un himno absolutamente queer, es que es Total, increíble. total. Como que sois muy coherentes también con el mensaje que estáis Ujú, dando total. y me parece como importante, a pesar de que ya está más normalizado porque no hay nada que hablar, ¿no? Pero Ujú. no sé cómo te has sentido tú también con respecto a la industria con este tema.
Definitivamente siento que, como mencioné, los tiempos van cambiando y ya como he mencionado antes lo de que hay públicos más receptivos ahora y como que ya medio poco a poco se va hablando menos y menos, que yo creo que es el punto también, ¿sabes? Como que en algún momento ni siquiera tengamos que tocar eso en una entrevista o en un artículo o lo que sea, porque ya es algo que ya es Mm. como... Y Villana es de las personas más brillantes que yo conozco, de las mujeres que más admiro. Y no podía imaginarme este proyecto sin ella. Como, ella fue como tipo mi segunda canción que salió, ella fue mi Sí, primer es de feature. las primeras con las que Claro, colaboraste, ¿no? fue la primera persona con la que colaboré así y era como, yo le escribí Te Necesito en mi primer álbum, como que no me lo puedo imaginar sin ti y tenemos que hacer un himno queer, como que necesito que sea un bogueo, necesito un ballroom, necesito esto. Y ella de una, ella sin fantasmeo, ella claro que sí, cuenta conmigo. Y fue súper especial poder también sentirnos que esto también se iba a entender ahora. Ujú. Y fue súper especial. Bueno, es que hasta tus fans se llaman micosexuales. Dios, ¿Cómo sí. sientes eso, no? O cómo, en tu familia, cómo lo ven también, ¿no? A mí me da risa, ¿sabes? Como que también me parece un poderoso, como que dentro de todo, Mm. salió de una manera como orgánica y como graciosa, pero también yo empecé a verlo un poco de otra manera como un tipo de empoderamiento, tanto, quizás no tanto para un público, pero para mí misma. Y me parece único ese nombre de fandom. No es que me gusten las personas, es que me gusta Mico. Entonces, Dios. solo les gustas tú. Sí, eso, me acuerdo leer la primera vez que lo vi creo que fue un tweet no me acuerdo quién fue, pero era eso, como que me considero micosexual y eso se fue tan viral como que de repente los fans lo abrazaron y se apoderaron de eso y lo convirtieron en nombre. Es que me imagino a tu padre, a tu Qué madre, a tu horror. hermano, a quien sea, A ellos diciendo, les parece increíble. Dios mío, mi hija es un icono sexual. Dios. Oye, si les parece bien y en tu casa eso guay también, ¿no? Porque al Sí, final ellos, es lo que ellos, más importa, ¿no? claro, claro, no, mis papás se criaron también en la era de Marilyn Monroe y muchas mujeres así increíbles y muchas personas que son conocidas hoy día aún como sex symbols. Y pues ella, Dios mío, a ti te ponen como icono sexual y tú eres mi bebé, ¿sabes? Que tú siempre vas a ser la nena de papi o qué sé yo, pero ellos están súper orgullosos de mí y les parece increíble, porque a ellos les encanta todo lo que yo hago. Claro, es que se habla mucho y de hecho hay un tema en ATT que es Fact TMC, Ujú. que a mí me gusta mucho. Yo sé que También. va más por el hecho de demostrar también quién eres y Ujú, lo que puedes hacer, pero no sé si va también por el hecho de intentar desmarcarte un poco de todos esos titulares y de toda ujú, esa prensa, ¿no? Porque TMC es ujú. como esa cabecera, ¿no? Que siempre Claro, trata claro. esos temas como muy de Sí, sí, polémicas sí, y sí, sí, claro, demás. claro. No sé cómo llevas tú también que te saquen el hecho de abiertamente hablar de este tipo de temas, Ujú, que yo pienso que hay que hablarlos para dejar de hablar de ellos claro, después. también. ¿Cómo te sientes tú que te saquen titulares y que a lo mejor ya te estén relacionando con ciertas personas Ujú. o no sé? La verdad es que ya como es algo que si no lo acepto, me voy a volver loca y voy a terminar perdiendo una batalla que no voy a poder ganarle porque hay cosas que ya están fuera de mi control. Pero yo creo que si yo lo acepto desde un lugar donde le pueda sacar musa como un tema como Fuck DMC, que también es de mis favoritos. Creo que está bien, ¿entiendes? Como al final del día no importa qué yo haga, va a haber una opinión, como que sea buena, sea mala, pero no lo estoy haciendo por esa opinión. Y como que después de que yo tenga eso claro conmigo misma y de por qué yo estoy haciendo las cosas y que pues existe la posibilidad de que piensen esto, que piensen lo otro, lo tomen bien, lo tomen mal. em, es mantenerme en ese espacio de, bueno, yo sé por qué yo lo hice, o yo sé que es cierto y que no, mi gente me conoce, mi gente sabe en lo que yo creo y lo que no, y que de verdad pasa detrás de las cortinas. Pero eso como que tipo escoger mis batallas y no volverme loca porque hay cosas que simplemente ya no están en el control de uno y es algo que lamentablemente viene con el trabajo que tengo y el estilo de vida que tengo.
que se ha normalizado mucho, que es normal, no, pero se ha normalizado y como te mencioné, es parte de, así que después de que yo tenga claro de que sí, que no, o que yo debería dejar que entre y que no, yo pienso que es mi manera de manejarlo. Sí, es como son ciertas intromisiones que yo entiendo que es complicado. Yo le diré unas Últimamente te ha loqueras pasado también un poco. total, que yo tengo que reírme, o que, oh, qué creativa esta persona. Sí, que Sí, oye. bueno, se forman historias bastante interesantes. Sí, 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 muy. No, y después, bueno, pues, incluso hemos visto cosas que es como que, bueno, amiga, creo que oficialmente mucha gente sabe quién eres y están diciendo cosas así, ya sabes, como, ¿sabes? Pues, tengo que reírme. Bueno, yo creo que también con estos discursos yo creo que se crea bastante conciencia Ujú, y hay un ejemplo muy guay que para mí es, hemos hablado de ella al principio, que es Billie Eilish, ujú. que acudió a los Grammy saltándose absolutamente el dress code de Sí, todo. total. Yo no sé si tú Con sus también tenis y su gorra, sí. lo llevas como también estéticamente ese Ujú. tema, ¿no? Como- Trato, definitivamente, como yo, antes que cualquier cosa, sea un evento donde tenga un dress code distinto al otro, siempre trato de mantenerme en algo que yo definitivamente me pondría, en algo en lo que yo me siento bien y en lo que yo me sienta cómoda, porque siento que eso se nota mucho, ¿sabes? Y se nota mucho en mí, en cómo yo me suelto y cómo yo me envuelvo a hablar con las personas o el ambiente en el que esté. Si yo estoy incómoda con algo, yo prefiero espérate, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto así mejor, porque después al final del día soy yo la que se está poniendo en una posición de estar incómoda o algo. Y sí, como que a veces esas cosas hay que hacerlas también, ¿sabes? Como te dan algo para hablar, te dan un poco, te dan personalidad también a ti. Así que a mí me tripea que Billy haga ese tipo de cosas, por ejemplo. Me parece referente. Sí, Creo total. que hemos hablado ya como de esa cara A del disco, le hemos Ujú, dado la vuelta también un poco hacia algo más introspectivo tuyo ujú, y me gustaría ir hacia lo que nosotros llamamos la cara C aquí ujú, en este podcast, que es como más hacia la Young Miko del futuro, ¿no? ujú, Y también hablando un poco de dónde viene todo, me gustó mucho saber que habías hecho un colectivo que es el 1K, ¿no? ujú, Con Mariana también. ujú. ¿Cómo te sientes tú siendo o ejerciendo esa generosidad de ayudar también a otros artistas o hacer como ese colectivo para que otra gente pueda dedicarse al arte, ¿no? Y a la música. Claro, es muy importante para mí, fue algo que sabíamos desde un principio que queríamos hacer. Em, Nosotros tuvimos personas que nos dieron la mano cuando no tenían que hacerlo desde un principio y personas que se quisieron involucrar porque quisieron, porque les gustaba el proyecto, les gustaba el tipo de persona que somos y nos parece especial como que poder darle un giro a eso y después ahora nosotros encontrarnos en unas posiciones donde también podemos ayudar a personas que nos parecen especial o como que ver un proyecto que sabemos que le falta algo para poder continuar y nosotros decir, ay, nosotros podemos dárselo o ofrecérselo o podemos darle la conexión para que, no sé, como... Y al final del día todo eso nos sale del corazón y tenemos infinitas ideas de maneras que queremos seguir creciendo 1K y cómo involucrarnos con nuestros alrededores, proyectos que nos emocionen, que no necesariamente tengan que ver con nosotros. Y esa es una de las cosas que también más nos mueven. ¿Y tenéis como el epicentro de One K en Puerto Rico o estáis Tenemos, en otro sitio? es en Puerto Rico, sí. ¿Y no has pensado como toda la industria está de repente en Miami, Ujú. en cambiar de lugar? No. La verdad es que por el momento no, yo, viste, yo no me cierro a las posibilidades, pero ahora mismo estamos en casa, es donde queremos estar. Es que yo sé que tú haces muchas referencias siempre a tu casa, a Ujú. Puerto Rico, por ejemplo, en Gata con Central C, Sí, que ahí es otro crossover increíble con claro, el rapero. Hablas de Perres chiquito y su gente es gigante, de ahí es que sacó los ovarios. ¿entiendes? ¿Qué crees que te define como boricua, como puertorriqueña, no? Uf, ha hecho todo, ¿me entiendes? Como que es donde yo me crié, es lo que yo conozco, es mi jerga, la comida, mi gente, mi familia, es mi tierra, es todo, como que todo lo que hace Puerto Rico me hace a mí como persona y lo cargo en el pecho bien orgullosa a donde sea que voy. Yo creo que también es como, a mí me gusta pensar, siento que es cierto, que cuando tú conoces a un puertorriqueño, a los 5 segundos ya tú sabes que es de PR, como que es una persona muy única
en todo el sentido de la palabra. Y también Mm. en Gata me gusta que mencioné el 806, ese es Sí. el código de añasco de mi pueblo. Y me pareció como Central estaba hablando mucho en Gata, habla de sus comienzos, de como antes él comía aquí y ahora Mm. come acá, y eran restaurantes chiquitos de donde es él. Y dije, es mi oportunidad perfecta para hacer esto. Y qué cool que Inglaterra y Puerto Rico de repente se tomen a hablar un poco de su pedacito y lo que son ahora. Y qué cool que Bueno, tuve el Kendrick espacio. Lamar siempre habla de Ujú, Compton también, totalmente, como siempre. de tus raíces, creo que es Ujú, con el género es lo más coherente, ¿no? Hablar total. del lugar en el que vienes. Bueno, Ivy Queen también es de Añasco, Y ¿no? 10 de añasco. Qué bueno. Qué locura, ¿verdad? Es que, ¿qué está pasando ahí, no? Bueno, Total. también es interesante porque hay gente como Bad Bunny, Ujú, con quien tú has colaborado ujú. también, que ahora ha hecho un proyecto enteramente Solo de Puerto para Rico. Puerto Rico y yo creo que es un disco bastante político también, ¿no? Ujú, Como habla también de ese éxodo de los ujú, puertorriqueños. Él presentaba como ese cortometraje que supongo ujú. que habrás visto, ¿no? Sí, Como sí. al final parece que Puerto Rico va a evolucionar en algo que va a ser todo en inglés, ¿no? O algo más anglosajón. Ujú, Tú que también tienes tan integrado ese Spanglish y que ujú. eres absolutamente bilingüe, no sé qué piensas sobre ese tema también, ¿no? Bueno, Benito siempre ha sido una persona desde el inicio que no ha tenido miedo de hablar esas cosas, y eso es súper inspirador. Y obviamente siendo una puertorriqueña que se ha criado en la isla toda su vida, he visto como hay pueblos donde ya casi no se habla. Por ejemplo, en Rincón, en el oeste de Puerto Rico, hay restaurantes donde el mesero no habla español y yo estoy en Puerto Rico y yo le puedo pedir algo y me dicen, no, English, y es como, ay, qué fuerte todo esto, como es un tema bien complejo y delicado que está pasando entre nuestros ojos, y es importante de darle visibilidad y que la gente sepa lo que está pasando y lo que el puertorriqueño no quiere que pase. Y que hayan personas como Benito que tomen esa plataforma tan grande que tienen para hablar específicamente de algo que claramente es lo que lo mueve. Su amor es Puerto Rico, eso se nota, nadie se lo puede negar. Y es muy especial poder colaborar con personas así que de aquí a... Yo pongo mi cabeza en un picador que de aquí a un tiempo tú abres un libro de historia en la casa de historia y sale Benito Antonio Martínez Ocasio, y eso es muy especial, poder vivir en el mismo tiempo con él, poder conocerlo como persona y poder también tratar de poner mi granito en este movimiento que también para mí es muy importante, como mi mismísimo pueblo donde yo me crié. He visto como ya casi no hay playas donde las compran para poner hoteles, como que ahí están botando los locales que llevan siglos de los siglos de las generaciones viviendo ahí, de repente te ponen un papel de tienes 30 días para irte y dices, ¿a dónde voy? No tengo dónde ir. Y eso está pasando todos los días en Puerto Rico. Y creo que estamos bendecidos de que hayan surgido artistas como Benito que yo creo que ahora más que nunca con este proyecto se ha revivido como que un fuego bien potente en el puertorriqueño que vive en la isla o que vive afuera, como, uff, yo soy de P fucking R y me sumo a este movimiento y me incluyo ahí, y todo lo que yo pueda hacer también. Por eso también me preguntas lo de nuestro centro y el dojo, y es como que sí, ahora mismo estamos en Puerto Rico y ahora mismo es donde queremos estar, y todo lo que se pueda hacer para sea regar un poco de la visibilidad o de apoyar en una fundación o en algún movimiento, nosotros vamos a estar ahí de casco. Y eso también es algo que día a día me sigo instruyendo en esas cosas porque es mucha información también, pero es muy importante para mí poder dar esa visibilidad también, involucrarme con artistas que dan esa visibilidad, como que es nuestra casa, no nos queremos ir de ahí. Sí, como que tú también has hecho mucho acto de activismo, ¿no? Como de invitar a votar también a los jóvenes. No Ujú, sé si piensas que los jóvenes de Puerto Rico están implicados realmente con lo que está ocurriendo en la isla, lo que pasa a nivel político ujú. también. Yo siento que sí, como ahora mismo también en esta época de las redes sociales, como que es más fácil poder instruirte de qué está pasando, de qué te quieres instruir también. Y ahora más que nunca, como que estas pasadas elecciones fueron históricas, como, y quizás no se llegó a algo que la juventud específicamente quería llegar, pero se está viendo que esto es tan posible que pase en la próxima o la otra. Es como que ahí se plantó mucha esperanza también en estos últimos meses en Puerto Rico, que a mí me llenan de mucha esperanza, y definitivamente siento que la juventud hoy día está demasiado clara de lo que quiere.
me emociona mucho poder ser parte de eso. Qué caballo de Troya el disco de Bad Bunny, porque Sí, al no, final metió demasiado. en las listas estadounidenses todas las canciones que Tiene la son prenda, la salsa, que salsa, la son... bomba, tiene todo Es brutal que en eso los haya top ocurrido, globales. Sí, ese mensaje. total. Porque luego también yo creo que ha habido personas muy importantes en Estados Unidos como Hunter Schafer Ujú, que recibieron su pasaporte y lo recibió de nuevo con género con el que ujú, no es su género ahora mismo, ujú, ¿no? Pero ujú, como que esas políticas súper clasistas de la administración Trump, la ujú. verdad es que no están haciendo mucho bien, yo creo, en general. Y no sé tú también cómo ves eso, ¿no? Si puede afectar a Puerto Rico en algún Sí, momento. obvio que afecta a Puerto Rico, muchachos. O sea, Puerto Rico, si nos ponemos técnicos, pues es una colonia, ¿entiendes? O estamos atados a todas las decisiones que se tomen con Trump y con Estados Unidos y es como, es una posición de mucha injusticia y mucha corrupción y pues sí, todas esas cosas nos terminan afectando a nosotros también. Así que es demasiado importante regresar a eso de hay que darle luz a estas cosas como que porque son nuestra realidad, es lo que está pasando y si no, si lo ponemos en la sombra, se va a quedar en la sombra y no va a Está mejorar. claro. No se puede tener miedo, de verdad, a la hora de hablar de los temas que importan ahora mismo más que nunca. Lo importante es que yo creo que estáis los artistas unidos. Has hecho Ujú, tema con Mike Towers también, con Bad Bunny, con ujú, muchos puertorriqueños que estáis ahí como muy presentes en la industria cada vez más global. ujú. Tu último tema también con el Russian, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Cómo os juntasteis ahí? Eso sale ahora, sí. ¿Cómo sientes esa pertenencia, ¿no? También con temas así. Muy divertido. Yo he sido muy fan de Russian hace mucho Ujú, tiempo y me encantó que somos tres puertorriqueños en el tema. Esa fue la visión que él tuvo también para la canción. Y fue súper lindo que él pensó en un momento en la música donde era el color que él quería dar y pensó de tienen que ser tres puertorriqueños. Y pues nos unimos ahí y la colaboración salió súper cool, salió bastante rápida, de hecho, entre los tres. Y hace tiempo que no sale algo así, de mi parte por lo menos, así que estoy muy emocionada. Y luego también esa colaboración con Batial, bueno, la parte, Chulo parte 2 también con Claro, Tokisha. Toki. Creo que como que las mujeres en la industria ahí también estáis siendo muy fuertes y no sé si como referente y haciendo temas así por tu parte puertorriqueña y por tu parte también femenina, como poniéndola mucho en el mapa, Ujú. si te apetece a lo mejor dar algún consejo para las nuevas generaciones que te puedan estar viendo, si crees, o sea, cómo es convertirte en referente en este caso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y cómo te pueden ver ellas también? Yo creo que algo que yo siempre trato de comunicarle a un artista nuevo, a una persona que se quiera sumergir en cualquier línea de trabajo también, es que cuando tú eres auténtico y eres honesto a lo que tú quieres hacer y tu Ujú. color, ahí es donde ya vas a empezar a destacarte de lo que quizás ya se está haciendo y ofrecer algo, si sientes que tienes algo nuevo para ofrecer a la mesa no, hazlo sin miedo, alguien se va a identificar contigo y alguien va a conectar con tu proyecto. Y eso también de la dedicación, la disciplina, de tenerle muchas ganas y también tener buena intención. Ahí es donde, aunque no te lo creas, como que ahí es donde los proyectos empiezan a marcarse y quedarse en la historia y hacer que alguien se acuerde de la canción. Y ya ahí ganaste, ya ahí empezaste por un muy buen camino, así que no quitarte, tener mucha disciplina y tratar de ser lo más auténtico posible. Esa es en mi opinión, la receta que puede ayudar a cualquiera. Luego si recoges el Grammy, Uf, puedes hacer un discurso así ok, de va, la referencia. tendré en mente. Y ya por último, me lo quiero llevar a mi terreno y es España, como Ujú. has colaborado con Batial, no sé si tienes aparte otra española o español en mente para colaborar Sí, o... obvio, hay varios artistas de España que me encantan y que soy muy fan. Me encantaría poder continuar colaborando con artistas de acá y ahora que vengo a hacer mis shows acá también.
Estoy muy emocionada porque el público español tenga la experiencia de ATT y de la gira del XOXO, que ahora esto vendría siendo más o menos su cierre, aunque va a ser ATT para siempre, pero tú sabes, Lo ibas ahí tatuado, ¿no? aquí, claro, aquí lo tengo tatuado así. Y aparte hace tiempo no hago un show mío solo acá, así que espero poder también seguir colaborando con artistas de acá para poder seguir visitando y poder seguir conectando con el público español. Estoy muy emocionada. Con Sí. tu micro de arcoíris. ¿Entiendes? Eso siempre va a estar ahí. Bueno, Mico, muchísimas gracias, Gracias a ti. por este tiempo, por abrirte siempre, que no dejes de ser tú y de decir las cosas que dices, porque lo que hemos dicho antes, creo que necesitamos hablarlo para que dejemos de hablarlo en algún Total. momento. Amén. Así que yo por mi parte te lo agradezco, porque si las nuevas generaciones se pueden ver reflejadas en artistas como tú, creo que es importante que sigas dando Sí. el mensaje Muchas gracias. y que sigas con tu música, que es increíble. Muchas Y te gracias. seguiremos muchísimo. Muchísimas gracias, de Yo verdad. también a ustedes. Un placer. Igualmente.